Lo primero que yo mencionaría es dos cosas. Los historiadores a veces utilizamos fechas que significan sucesos, no la fecha en sí misma, sino qué pasó ese día o esos días, que nos permiten decir, acá hay una especie de bisagra. Hay un antes y un después de esta fecha. Y una de esas fechas es el 17 de octubre del 45. Es como simbolizar que en esa fecha algo se muere, algo se pierde, algo entra en proceso de cambio y a partir de esa fecha aparece algo nuevo. Es decir, es un proceso, pero en ese día bisagra el cambio es muy fuerte, porque es un día en que sale. Se discute si tan espontáneamente o estimulado o programado, pero sale una inmensa mayoría de la clase trabajadora bonaerense, en el conurbano bonaerense, y parte de la capital, de la periferia de la capital federal, en multitud, esta clase trabajadora semisindicalizada o sindicalizada también en proceso de cambios de conducciones, para reclamar la libertad de un líder que está en el gobierno, pero que en el mismo gobierno lo han metido preso, y que además ese líder es militar. Parte de un gobierno militar que dio un golpe de Estado en el año 43. Para evitar, entre otras cosas, según decía el movimiento militar, que los conservadores siguieran poniendo a dedo a un presidente de la oligarquía. Entonces, el cambio es muy brusco en el sentido de que, primero, sale la clase trabajadora. Segundo, reclama por un líder preso que es militar. Esto también es una novedad. Tercero, podemos decir que a partir de ahí, desde el discurso de esa noche de Perón en el balcón, podríamos decir, porque además anuncia que va a haber elecciones y que obviamente ese sector nuevo o que se venía organizando va a participar de las elecciones, podríamos decir, bueno, aquí está la génesis del peronismo. 1945 todavía existe, más allá de todas las contradicciones que hay, idas y vueltas y variaciones que ha habido a lo largo de las últimas décadas, el peronismo sigue siendo como movimiento una presencia ineludible en la política argentina. Y la segunda cosa que quiero decir es, hay una frase muy, pero muy interesante del escritor de aquellos tiempos, Scalabrini Ortiz, un escritor nacionalista que participó y apoyó en ese momento al peronismo, que él mencionó que ese día era algo así como el subsuelo de la patria sublevado. Al decir subsuelo está planteando que los que se sublevan, los que salen, que son nacionales, que son nuestros, que son de la Argentina, son los trabajadores, los marginados, los despreciados por la oligarquía, utilizados en todo caso, y que ven en Perón el liderazgo justo para salir y pasar a ser protagonistas. Este es el planteo que hace Scalabrini Ortiz en una frase que inclusive hasta es, diríamos, casi poética la metáfora. Y ahí está el cambio, ahí está evidentemente el proceso de cambio en la historia argentina. No es de un día, no es de un día para el otro, es un proceso de cambio, pero ahí ese día es como el ícono de esta parte de la historia. Y posiblemente, todo movimiento histórico y todo partido político tiene su propia agenda de celebraciones o de conmemoraciones. El 17 de octubre, más que una fecha
fundacional del peronismo es una fecha que gravita en el análisis histórico de toda la historia argentina. Es decir, quizás de las fechas del siglo XX, si tenemos que elegir algunas, no sé, podríamos elegir la sanción o cuando asume Irigoyen a partir de la ley del voto secreto y obligatorio para varones, no para mujeres. El 17 de octubre del 45, el derrocamiento de Perón, el golpe de Estado del 76, es ineludible, y la recuperación democrática cuando asume Alfonsín. Me parece que son fechas importantes para la historia argentina. Y para el peronismo no solo el 17 de octubre, está el día de la muerte de Eva Perón, el día del derrocamiento, antes el día del bombardeo de Plaza de Mayo, también el 76, el 24 de marzo del 76, el golpe se da a un gobierno peronista, pero se da a la gran mayoría de los argentinos. Y podríamos decir que el regreso del peronismo, con sus características históricas, se podría plantear también como fecha importante para el peronismo, el 25 de mayo del 2003, cuando asume Néstor Kirchner. Es decir, ahí vuelve un peronismo con fuerza estatal, con capacidad de pensar una Argentina con mayor distribución del ingreso, una Argentina donde también se privilegiaron no solo las obras públicas, sino también esta recuperación industrial y recuperación del salario, de los técnicos y científicos que estaban afuera. Me parece que también el ascenso de Kirchner en el 2003 también puede ser una fecha importante. Pero si hay que elegir una, yo supongo que el movimiento peronista debe elegir el 17 de octubre, seguro. Sí, el peronismo tuvo su propia liturgia y en aquel primer peronismo, diríamos del 45 al 55 del siglo pasado, y la mantiene algunos detalles de esta liturgia. Es decir, los actos en Plaza de Mayo, la salida al balcón de Perón, o Perón y Evita en su momento, los grandes actos callejeros. Recordamos cuando se presenta si Eva Perón va a ser candidata a vice o no, que fue ese llamado cabildo abierto en la avenida 9 de Julio, una enorme cantidad de gente, dicen que superaba el 1.000.000 de personas, números folclóricos que formaban parte del entorno. Es decir, hay una serie de ritos que se han permitido y que han quedado. El tema de los grandes actos, cantar la marcha peronista y celebrar estas fechas. En aquel momento, o después, se lo denominó el Día de la Lealtad Popular. ¿Lealtad a quién? A Perón. Y esta conjunción de el peronismo es lo popular, ¿no? O sea, nacional y popular. Aquel que no estaba dentro del peronismo no era ni nacional ni popular. Estas características que no son solamente nombres, sino que son producto de una construcción social y política de los mismos protagonistas. Donde el mismo Perón tenía mucho que ver en esto, en su liderazgo, en su manera de dirigirse a las multitudes. Tenían radio, nada más. La radio fue un instrumento de difusión muy fuerte, que además estaba controlada por el gobierno peronista. Era el Internet de hoy, diríamos. Fíjate que la primera comunicación, la primera transmisión de televisión se produce antes de la muerte de Eva Perón, creo que fue, no recuerdo, fue el 17 de octubre del 51, me parece, que la debe haber visto muy poca gente, porque ni siquiera quedó videograbada. Estaban los primeros ensayos de televisión. Es decir,
la comunicación era por radio, y por radio del Estado. Entonces Perón tenía mucho que ver en esto de el acto del 17, el acto de la lealtad, más adelante esa corriente de inaugurar calles, plazas, sanatorios, autódromos, aeropuertos, con los nombres icónicos del peronismo, diríamos, ¿no? Perón, 17 de octubre, General, Eva, Evita, bueno. Por eso yo creo que es todo como un combo, ¿no? El peronismo en estas actividades y actitudes creo que superó a cualquier otro movimiento político de la Argentina. Es decir, un liderazgo de pareja que después se da con Néstor y Cristina Kirchner. Se había dado en el siglo XIX Rosas y Encarnación Ezcurra, una pareja gobernante. Debe haber más parejas por ahí, pero es interesante el estudio del peronismo desde ese punto de vista, ¿no? A mí me tocó, yo de pibe, recuerdo que no era el caso de mi familia, pero la familia de trabajadores, mi viejo era artesano, mi vieja ama de casa, la familia de al lado que habían venido del interior de la provincia de Santa Fe, que eran peronistas, tenían en la cocina, inclusive en una época lo tuvieron escondido, pero yo sabía que estaba ahí, un almanaque famoso de Perón sobre un caballo manchado, se le decía, con uniforme militar, y una foto clásica de Eva Perón con flores, porque había fallecido. Yo nací cuando murió Eva Perón, así que un poco antes. Así que esa devoción, esa cuestión que genera el liderazgo, y no se da con muchos políticos, no se da con pocos. Es una elección colectiva muy fuerte, de fe, de creer en la persona. De ahí que no llama la atención el tema de lealtad popular, ¿no? Hay de todo. Yo no podría ni señalar con el dedo a unos y a otros, pero a algunos sí. Yo pienso que hay gente en nuestra ciudad y en el país que mantiene estas ideas básicas y este respeto a la voluntad popular. En ese sentido creo que el vuelco muy grande lo ha dado el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner o Cristina Fernández. A veces Néstor decía, nos dicen kirchnerista para bajarnos el precio, pero él sabía que había en el programa, en el proyecto de ellos dos, había un intento y hubo logros de renovación del peronismo. Y bueno, Cristina Fernández en algún momento señaló, aún recibiendo algunas críticas, que en algunos casos esos 12 años habían superado algunas cosas del peronismo tradicional. Y yo creo que sí, en materia de ciencia, educación, tecnología desde el Estado, el mundo educativo, universitario, no universitario, y la cuestión cultural en los tiempos del kirchnerismo en el gobierno fueron más abiertos, fueron mucho más democráticos, menos vertical, menos restringido. Y bueno, la cantidad de críticas y barbaridades e insultos que recibe hoy Cristina Fernández, además de un atentado, sucedían en menor medida en tiempos de Perón, pero además el gobierno de Perón no se quedaba demasiado quieto cuando existían esos insultos. Es decir, había sanciones, había arrestos, había cárcel, hubo torturas, especialmente en Santa Fe, inclusive en la época en las peores épocas, y hubo, bueno, bombardeo con aviones militares en Plaza de Mayo
con 350 muertos. Cuando dicen, ¿cuándo empezó el terrorismo de Estado? Y no sé si no empezó ahí, porque fue una parte del Estado que realizó todos esos crímenes. Entonces, yo creo que sí, que hay gente, inclusive acá en Esquel, yo voy a nombrar a uno, que creo que mantiene esa convicción desde aquellos tiempos, un tipo muy respetado por mí, lo quiero muchísimo, me dio la oportunidad de trabajar en algún momento con él, que es el ex intendente Daniel Díaz. Hay varios, pero yo creo que por ahí aparece esto que vos decís, ¿no? Esa convicción vieja, pero que está presente y diríamos, como dicen los sacerdotes en la misa, es justo y necesario volver a ese pensamiento original, ¿no?